Ok, quiero hacer una reflexión, querida iglesia, de fin de año, algo que sea práctico, y lo cierto es que en los varios años que llevo como cristiano, que son varios, más de 2 décadas, uno siempre ve ciertas actitudes en el tiempo de la reunión. Entonces, un poco pensando en eso, yo lo había dicho hace un par de domingos y de hecho, por sugerencia de un hermano, me dijo, podría preparar algo relacionado con eso, pastor. Y me pareció bueno preparar algo relacionado con las actitudes que muchas veces a nosotros nos impiden ser edificados. Y me refiero específicamente al tiempo del domingo. Por lo tanto, lo de hoy no es tanto una predicación, ¿ok? Es más bien ilustrar, motivarles con ciertos ejemplos bíblicos, ¿cierto? A tener una mejor actitud de la que muchas veces tenemos en referencia al día domingo. ¿Amén? Entonces, vamos a hacerlo, como yo suelo hacerlo, en 3 puntos, ¿ok? El primero es prepare el día domingo, ¿ok? Prepare el día domingo. De todas formas, y como siempre, vamos a leer un texto. Este se encuentra en Hechos 20, del 7 al 12, vamos a leer. Como les dije antes, vamos a utilizar estos pasajes a modo de ilustración. Yo no voy a hacer tanto una exégesis, una predicación formal. Quiero solamente ver un punto del pasaje que nos sirve para tener esta perspectiva, en este caso en el primer punto, de preparar el día domingo. Vamos entonces a Hechos, capítulo 20, verso 7 al 12, y vamos a leer en el nombre del Señor. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, note ahí, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, ese es el día domingo, el primer día de la semana. Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Qué pasó? La enseñanza de Pablo se extendió, ¿cierto? Verso 8, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ese es un dato interesante. Alguna vez yo prediqué este mismo pasaje en otra oportunidad. Y es claro que el asunto de que hubiese luz suficiente era un poco para, digamos, para establecer de que no era por una falta de sueño lo que está a punto de suceder. Porque ¿qué sucedió? Pablo, ¿cierto? Están reunidos el domingo, como también nosotros nos reunimos. Y dicho sea de paso, por eso tampoco suspendemos las reuniones. Amén. La reunión cayó 25 de diciembre, la hicimos 25 de diciembre. La reunión que viene va a caer 1 de enero, nos reunimos 1 de enero. Así caiga cualquier día, vamos a reunirnos, si las condiciones están dadas, lo vamos a hacer. Por eso también nos reunimos. Entonces estaba esta situación, estaban reunidos y había suficiente luz, ¿cierto? Por lo tanto, no iba a ser incentivado al sueño o que alguien se durmiese, pero miren lo que sucede, queridos hermanos, en el verso 9. Y estaba sentado en una ventana un joven llamado Eutico. Como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, se cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó, se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no se alarmen porque está vivo. Volviendo arriba, después de partir el pan y de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Al muchacho se lo llevaron vivo y quedaron grandemente consolados. Entonces, a modo de ilustración, yo quiero poner nuestro foco esta noche en Eutico precisamente, porque note usted, aquí voy a hacer algunas explicaciones. Si él estaba en la ventana, probablemente el lugar estaba con muchas personas, porque la ventana, ni en los tiempos bíblicos ni ahora, debe ser el mejor lugar para sentarse. ¿Estará de acuerdo usted conmigo? Entonces, probablemente había mucha gente. Sin embargo, el único que el texto bíblico nos dice que se durmió y que ocurrió esto fue una sola persona, ¿ok? Y es ahí yo donde quiero poner en esta noche en nuestra mirada, en Eutico, ¿cierto? Por lo tanto, podemos implicar que gran responsabilidad del accidente tuvo que ver con Eutico mismo, ¿cierto? Y no tanto con las condiciones de la extensión del discurso de Pablo, porque si fuese por la extensión del discurso de Pablo, la mitad de los hermanos hubiese quedado dormido. Sin embargo, solamente fue uno. Entonces yo quiero poner ahí el énfasis, en la responsabilidad de Eutico.
Y es por eso que el primer punto de esta reflexión se llama preparar el día domingo. Probablemente este joven hermano no se había preparado de la mejor forma para esta reunión que estaban teniendo. ¿Qué habrá pasado con Eutico el día anterior? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero más de que qué pasó con Eutico que llegó al nivel de caerse, ¿cierto?, durante el discurso. La pregunta para nosotros hoy es, ¿qué pasa muchas veces con nosotros, hermano, durante la reunión? ¿Qué pasa que a veces estamos, ¿cierto?, ahí y muchas veces dormitando, muchas veces quedándonos dormidos? Sobre todo es algo que yo puedo ver y he visto en los años que llevo predicando, personas que se duermen literalmente durante la enseñanza bíblica. ¿Por qué sucede eso? Una razón tal vez directa, a no ser que haya un problema cierto médico, es que las personas se acostó muy tarde. Y si la persona se acostó muy tarde, eso acusa falta de preparación. Eh, y lo que es lógico es que debemos descansar el día anterior lo suficiente, dejar todo en orden. Y otro punto, ¿cierto?, que tal vez no se desprende del texto, pero sí del sentido común, es que tenemos que procurar ser puntuales, ¿ok? Nuestra reunión, yo creo que debe ser de las más cortas en las cuales yo he participado en mi tiempo de cristiano. Dura, ahora que tiene un poquito más de estructura, 1 hora y cuarto, 1 hora 20, y antes duraba 1 hora. Entonces, debemos, iglesia, procurar la puntualidad. Yo sé que hay hermanos que vienen de lejos, hay hermanos que viajan varios kilómetros para llegar a la iglesia, vienen de localidades distantes. Sin embargo, no son ellos los que suelen llegar atrasados. Entonces, ahí hay un punto, ¿cierto?, respecto de la puntualidad, y es obviamente que si llegamos atrasados, hermanos, que nos falta preparación, nos falta adelantarnos, ¿cierto?, en algún sentido. Y, y yo pensaba en algún ejemplo que a veces nos invita a reflexionar. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hacer un viaje aéreo. Cuando usted sabe que va a viajar en avión, usted va a estar al menos, poco, 1 hora antes en el aeropuerto. Poco. A veces uno está 2 horas antes. Porque entiende que perder ese vuelo significa una pérdida de recursos y de tiempo. Si perdiste el vuelo, es muy difícil que te devuelvan el pasaje, es muy difícil volver a tomar otro avión, entonces es un gran problema. ¿Y por qué? Porque ese viaje nos importa, porque nos generó recursos, porque vamos a ir de vacaciones, porque vamos a ir a ver a algún familiar. Es importante, no podemos perder ese viaje y tenemos que saber estar 2 horas antes. Ahora la pregunta es, ¿y si es importante para nosotros el día domingo? Porque de las cosas que son importantes, créame que usted no va a retrasarse, usted no va a atrasarse, usted va a estar ahí presto, va a estar con la mejor disposición, o sea, se va a haber preparado el día anterior para eso, todo lo necesario que usted sabe que va a ocupar el día domingo, usted lo va a dejar preparado. Yo creo que Eutico en ese sentido, al menos puntualmente digo, no estoy haciendo una exégesis del pasaje, estoy hablando solamente del punto que quiero yo destacar. Probablemente hubo fallas en él que propiciaron su caída. ¿Sí? Ahí hubo un milagro posterior, ¿cierto? Se mostró la gloria del Señor. Y ese también es llamativo, entre paréntesis, que Eutico se levanta, ¿cierto? Sin embargo, no hubo gran expectación por el milagro, sino que los hermanos volvieron a lo que estaban haciendo. Básicamente partir el pan y seguir compartiendo la enseñanza. Te ve que incluso en el relato bíblico los prodigios y los milagros tienen su lugar supeditado incluso a lo más importante que era la comunión de los hermanos, partimiento del pan, la Santa Cena, y también la predicación o el compartir la enseñanza. Tenemos que darle, amados hermanos, la relevancia que amerita. Amén. Y eso habla de que tenemos que prepararnos eh, con suficiente antelación en todo lo que respecta al culto. Tenemos que ir descansados, tenemos que llegar antes y no después del inicio. Obviamente van a haber situaciones particulares, pero el problema es cuando constantemente llegamos atrasados, ¿no? Cuando ya es un hábito. Ese es un mal hábito y debemos arrepentirnos de ello y debemos saber llegar temprano a la reunión. Porque yo creo que aquí usted está de acuerdo conmigo. La reunión del día domingo es más importante que un viaje al extranjero.
No sé si usted lo ve de la misma forma. Pero en todo lo que nos es importante, nosotros sabemos ser responsables. Y el culto del día domingo debe ser algo importante en nuestra agenda. ¿Qué tan importante es la iglesia local, la reunión? Y de ahí se va a derivar todo. Si es escasamente importante, usted no se va a preparar, usted va a estar con sueño durante la predicación, usted se va a estar quedando dormido, usted va a llegar atrasado. Pero si el cuerpo de Cristo es importante para usted, el estar en la comunión con los hermanos, incluso usted va a querer llegar antes, porque va a poder conversar con otros hermanos, va a poder compartir con otros hermanos. Y ese tiempo a veces no se da. Así que eso respecto del primer punto. Tenemos que saber preparar el día domingo. Amén. Punto número 2. No desestime la predicación. No desestime la enseñanza bíblica. Éxodo 6, 1 al 13. Éxodo 6, 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. El Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, pero mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas. Miren lo que sucede aquí. Pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Ahí pongamos nuestra atención en el versículo 9. ¿A por qué los israelitas no escucharon? Y usted dio la promesa que antecedió, ¿no? Una promesa que el Señor los iba a librar precisamente de eso. Pero dice: no escucharon a Moisés a causa del desaliento y la dura servidumbre. Verso 10. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado, ¿cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y le dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Un texto muy llamativo. El desánimo de los israelitas, dice un comentarista. La renovación de la promesa había podido consolar a los israelitas que gemían bajo sus cargas ya aumentadas, pero Moisés halló una dificultad en aplicar el bálsamo divino, puesto que el pueblo rehusó escucharle. Por el momento, el espíritu de fe y de adoración que se había despertado en ellos al oír las buenas nuevas de la intervención de Jehová a su favor en 4:3 y 31 se había extinguido. Y por dos causas. Ahí la escritura lo dice, ¿no? La congoja de espíritu y la dura servidumbre. Escucha bien con atención lo que dice este comentarista. La dura servidumbre les dejaría muy poco tiempo para reunirse siquiera con el fin de escuchar el mensaje profético. Y el desánimo producido por los sufrimientos les llevaría a pensar momentáneamente que Moisés era o un visionario o un embustero. Y esta frase está para enmarcarla. La palabra de Dios fue buenísima, pero una palabra sin escuchar no produce efecto espiritual. Le repito esa idea. La palabra de Dios fue buenísima, o sea, las promesas de Dios allí siendo dichas a través de Moisés, de libertad, extraordinario. Pero una palabra sin escuchar no produce efecto espiritual. Esto lo dice Trenchard y Antonio Ruiz, unos comentaristas. La promesa de redención que Dios estaba trayendo al pueblo de Israel en su contexto fue ignorada. ¿A causa de qué? A causa del desaliento y la dura servidumbre. Su situación particular, la de los israelitas, les llevó a ignorar la palabra del Señor, hermanos. Y no es muy diferente a lo que a nosotros nos pasa muchas veces.
Estamos en la reunión, sin embargo, estamos allí en nuestras duras servidumbres. Estamos allí en el desaliento. Entonces estamos participando de la reunión, estamos escuchando la palabra supuestamente, pero aún estamos cargando nuestros propios problemas. Y eso eso es complicado, hermano, porque tal como terminaba lo anterior, la palabra fue buenísima, pero una palabra sin escuchar no produce efecto espiritual. Eh, para el pueblo de Israel se le estaba anunciando su propia redención, esas mismas cosas que le estaban oprimiendo. Cuando nosotros nos reunimos, hermanos, a oír la palabra del Señor, se nos anuncia algo aún mucho mejor que lo que ignoraron al menos en este pasaje, el pueblo de Israel. Se nos anuncia no solo el final de la servidumbre parcial, sino que se nos anuncia la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto en el Evangelio como en las implicaciones, cómo el Evangelio se ve, que es probablemente lo que estamos haciendo hoy los domingos cuando hablamos de Tito, ¿no? Cómo el Evangelio se ve, cuáles son los alcances, cómo se manifiesta el Evangelio. Se nos está anunciando eso, se nos está anunciando algo mucho mayor aún que la libertad que Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel. Porque nosotros, si bien no somos esclavos hoy día, nadie se enseñorea de nosotros como lo hacía el faraón sobre Egipto. Tú y yo sí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ajenos a Dios, estábamos sujetos de su ira, merecíamos el justo juicio de Dios, sin embargo, por la obra del Señor Jesucristo hemos sido libres. Pero muchas veces la dura servidumbre y las situaciones complejas de la vida, el desaliento, nos impiden oír lo que Dios está diciendo. Y no, por lo tanto, debemos despertar en ese sentido. Y yo, una de las cosas que yo anoté acá, dentro de las cosas que voy comentando, ¿cierto? Nuestra predicación cada domingo nos habla de algo mucho más grande, que la liberación del pueblo de Egipto. Repito esta idea de nuevo para que quede lo suficientemente clara. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sujetos de toda la justicia, de toda la justa ira de Dios, pero Cristo con su vida y con su muerte nos redimió. Hablamos entonces, iglesia, cada domingo de esta obra y sus alcances. Y yo no quiero decir aquí que las situaciones de la vida difíciles no nos afecten, pero hay algo que tiene que suceder con nosotros y debiésemos orar en ese sentido. Y es que podamos ver las situaciones de la vida con los lentes del Evangelio. Amén. Con los lentes de lo eterno. Porque si nosotros estamos viendo los problemas de la vida, las vicisitudes, las enfermedades, los problemas económicos, como lo ve un incrédulo, yo pregunto esta noche, ¿cuál es la diferencia, iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre ese que no cree, que está igual de desesperanzado que yo, y nosotros que estamos en Cristo? Debe haber una diferencia, porque justamente esa desesperanza, esa incertidumbre, la que a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, les ha tenido en la iglesia, pero no han sido beneficiados por el mensaje, porque no lo han oído. Están allí con sus cuerpos, pero no están ahí con sus mentes. Y eso debe cambiar. Y debemos orar como congregación para mejorar en ese sentido, para que le demos a la palabra del Señor la importancia y realce que la palabra tiene. Otra vez, que los problemas que sí nos afectan, que sí nos duelen, puedan ser mirados con los lentes del Evangelio. Oremos como congregación para que nos dé esa mirada, para que el Señor ponga en nosotros una actitud de reverencia y de interés a la palabra predicada. Y bueno, para terminar este último punto, quiero estas dos cosas dichas en negativo, ¿cierto? El ejemplo de Eutico, quien se duerme y se cae, termina muerto. Hoy día lo vimos como una falta de preparación, ¿cierto? Así lo enfrentamos. Y segundo punto, ¿cierto? El pueblo de Israel que no oye porque se queda concentrado en sus problemas, como muchas veces nosotros también hacemos. Y ahora, en un ejemplo positivo, quiero hablar de lo que sí sucede cuando tenemos la expectativa correcta, el interés correcto, cuando no solo estamos en nuestro cuerpo, sino que estamos interesados con un hambre por escuchar la palabra del Señor y que esa palabra se aplique en nuestros corazones. Entonces vamos a Nehemías. Nehemías capítulo 8. Vamos a leer también una porción extensa. Aquí no voy a hacer tantos comentarios, pero espero que el propio texto le vaya dando luces
respecto de lo que sucede cuando el pueblo de Dios pone en relevancia la palabra del Señor. Cosas grandiosas, poderosas suceden cuando un pueblo, cuando una iglesia, para nosotros hoy, está con la atención que corresponde a la palabra del Señor. Así dice el texto: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Edras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor le había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres, y escuche bien, y todos los que podían entender lo que oían. Amén. Es decir, hombres, mujeres y todos los que podían entender. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, otra vez, algo muy extenso, ¿no? En presencia de hombres y mujeres y los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, note usted esta característica, estaban atentos al libro de la ley, al libro de la ley. Aún sin la revelación suprema de Jesucristo, este pueblo estaba atento al libro de la ley. El escriba Edras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él un púlpito, hermano, básicamente. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadaná, Zacarías y Mesulam. Y Edras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, que es importante que el predicador siempre esté con sus ojos puestos y leyendo el texto, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. ¿Qué nos muestra eso? Reverencia, bien digo, a la palabra del Señor. ¿Sí? Cuando leamos la palabra, es un momento de reverencia. Estamos leyendo, básicamente, como dice el apóstol Pablo, lo que Dios ha exhalado. Amén. Y es muy importante, por lo tanto. Debemos reverencia a la palabra del Señor, tal como el pueblo lo hizo en este pasaje. Entonces, verso 6, Edras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Se demuestra otra vez más la reverencia que el pueblo había adquirido, había recuperado también respecto de la ley del Señor. También Jesúa, Bani, Serabías, Janín, Acub, Sebatía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaías y los levitas explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Es necesario explicar la palabra del Señor, es necesario que la palabra sea lo suficientemente clara. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo, mira qué importante esto, interpretándolo y dándole el sentido para que entendiera la lectura. No solo leemos la escritura, sino que también es necesario interpretarla y que le demos sentido. Es uno de los propósitos de la predicación de cada día domingo. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Edras, el sacerdote y escriba, los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. El primer efecto de la verdad de Dios es que nos llama a arrepentimiento, nos llama a contrición, nos llama a humillarnos delante del Señor. Eso es lo que produjo la ley del Señor en este contexto, y es lo mismo que produce hoy, hermanos, y que debe producir en nosotros. Pero sin embargo, una vez que esa palabra ha producido su efecto, vienen buenas noticias. También les dijo: vayan, coman la grasa, beban de lo dulce y manden raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Dios. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron, mira la razón, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. ¿Amén? Ahí vemos un buen ejemplo en la escritura de una actitud correcta, reverente, y lo que provoca la palabra del Señor en la vida de nosotros. Imagínense, aquí, otra vez lo digo, no estaba Jesucristo, aún no aparecía en escena, encarnado al menos. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, con la revelación completa de Dios?
Si esto lo hizo el pueblo de Israel, sin el Mesías, aún el Mesías estaba prometido, pero no había sido consumado. ¿Cuántos nosotros, amados hermanos, con la revelación completa en nuestras manos? Cuando los israelitas hicieron un examen de conciencia, dice un comentarista, se dieron cuenta de que habían sido infieles y derramaron lágrimas de arrepentimiento. La predicación de la ley de Dios había logrado su propósito, al despertar en ellos la conciencia del pecado, pero la seguridad del perdón y de la misericordia pronto les iban a traer alegría para reemplazar las lágrimas. En nuestros días, así como en los de Nehemías, el renacer de la vida espiritual debe comenzar con la predicación de la ley y del evangelio. Yo se lo escribía estos días a una hermana que me presentó el tercer examen. La presentación de la ley y del evangelio. En la ley vemos la manifestación del carácter de Dios y cómo nosotros estamos impedidos de conocer y de acercarnos a ese Dios. Y en el evangelio se nos revela la posibilidad de acercarnos, iglesia. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros cada domingo? ¿O qué procuramos hacer cuando predicamos, cuando exponemos la verdad de Dios? Estamos hablando del evangelio y de sus alcances, de sus implicaciones. Solo esto puede producir la renovación mediante la confesión y la absolución. La palabra del Señor debe producir efectos en nosotros, efectos serios, efectos radicales. Y esos efectos ciertamente contemplan una actitud correcta, amados hermanos. Amén. Así que mediante estas tres pasajes, tal vez sin mucha conexión entre ellos, quisiera entregarles esta reflexión para este término de año, nuestro último Zoom, y Dios nos permita ir aplicando, ¿sí? No vayamos a caer como cayó Eutico. Tal vez no se preparó, estoy implicando, solo estoy poniendo mi mirada ahí. Y preparémonos, seamos puntuales, procuremos el sábado dejar todo listo para no andar corriendo el día domingo. No desestime la predicación cuando ésta se está llevando a cabo. Es Dios mismo quien nos está hablando en la predicación, y que no sean los problemas y las situaciones unas especies de tapones cuando la palabra está siendo expuesta, sino que pidámosle al Señor todo lo contrario, que nuestros oídos sean abiertos. No importa que estés escuchando un pasaje que hayas escuchado cientos de veces, no importa que tú digas, pero el que está predicando no cumple todo el estándar que yo imagino de un predicador. No importa nada de eso, hermanos. Cuando hay un intento fiel de predicación, Dios se glorifica, más allá de los títulos que podamos tener en nuestra espalda. Y tercero, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando las condiciones son dadas? Lo que pasó allí básicamente es un ejemplo de un avivamiento, de un despertar espiritual. Cuando un pueblo se une con esa intención, la palabra ciertamente no volverá vacía. Va a producir en nosotros efectos serios hacia el arrepentimiento y hacia el gozo de experimentar lo que el Evangelio es. Amén. Así que le dejo esa reflexión y ojalá podamos aplicarla desde el próximo domingo de manera práctica. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta pequeña reflexión, solo 3 puntos, tal vez contextos no tan conectados, pero espero haber sido lo suficientemente claro, Señor, y que esta enseñanza traiga efectos para nosotros, que los que ya tenían cierta actitud correcta en la reunión puedan ser aún mejoradas esas actitudes, Señor. Y aquellos que tal vez venían con cierta liviandad, podamos entender que estamos haciendo algo sumamente importante cada vez que nos reunimos el día domingo, Señor. Te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por los hermanos que están aquí compartiendo y por esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén y amén.